Bien, continuamos acá en Noche Alucinante. Por fin pudimos dar con él, charlar con él. La verdad que siempre tuvo una muy buena predisposición. Y bueno, lo pudimos grabar acá. Así que estamos con Gabriel Mesa. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí charlando con vos y con toda la audiencia. No, bueno, el placer es mío y realmente tenía muchas ganas de hablar con vos porque, bueno, Mesa, voy derecho al punto. Mesa de Noticias fue una de las series más lindas y más divertidas que vi en mi vida. De chiquito la disfruté un montón. Tengo 45 años y sigo usando la frase de tu viejo que era, ¿qué día, señor, qué día? Y realmente tengo un montón de curiosidades para consultarte y aparte hablar un poquito de todo lo que fue tu padre, que por Dios fue el escritor de muchos éxitos, ¿no? Y con muchos grosos de nuestra cultura, por lo menos de la televisión y el teatro. Así es. La primera que te quiero hacer, y arrancando, es cómo ves hoy en día en tu memoria, más allá de tener un contacto tan directo con Mesa de Noticias, ¿cómo vos creés que ese formato se puede haber extendido el día de hoy? Obviamente con diferentes actores, con un guión nuevo. Mira, yo ¿Cómo? creo que la televisión en general, de lo que fue la época de gloria, no solo de Mesa de Noticias, sino de grandes programas que trascendieron en esa época y en años anteriores también, ha cambiado estructuralmente por un montón de razones. Hoy en día la televisión se ha transformado como en una especie de canal de cable donde habitan solamente la información, los programas periodísticos y ciertos programas de entretenimientos y nada más. Todo lo que es ficción se ha mudado a las plataformas de streaming, ¿no? De video de on demand. Y eso yo creo que, por lo menos acá en Argentina, ha atentado directamente con lo que tiene que ver con el humor y la comedia. Porque otro tipo de ficciones se siguen haciendo. Uno ve, ahora se está por estrenar una nueva temporada de El Marginal. Hemos visto biopics de Tevez, de Monzón, o Un gallo para Esculapio, distintos tipos de ficciones que tienen gran calidad, de grandes actores, grandes directores, pero el humor perdió su espacio. Es para un análisis largo, ¿no? No quiero Ni aburrir, pero hablar. No, pero es buenísimo y muy interesante lo que decís. Sí, 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 tal cual. el humor, digamos, dejó de tener con la muerte de los capos cómicos como Olmedo, Porcel, Minguito, Tato, mi viejo, que no era un capo cómico, pero que ocupaba un lugar preponderante en la escena del humor. eh, hubo un gran vacío que tardó mucho en llenarse cuando todavía había humor. Y hubo una transición muy larga y se dejaron de hacer programas que iban encolumnados tras la figura de ese capo cómico. Entonces, después que desaparecieron esas grandes figuras o se retiraron o dejaron de hacer programas, hubo un gran vacío que lo llenaron de a poco formatos como los de Video Match, con los humoristas que estaban dentro de Video Match, pero que no era estrictamente el formato original de programas de sketch o de situaciones, o las comedias que había también, como lo era Mesa de Noticias y tantas otras. Entonces ese vacío se fue haciendo como muy extenso y no hubo un recambio. Hay que tener en cuenta que, digamos, el último capo cómico que por decisión propia decidió dar un cambio en su carrera fue Guillermo Francella. Francella fue el último que hizo un programa de humor estricto con sketch, que fue Ponía Francella hace 20 y pico de años. Qué Que loco, mirá parece todo que el fue tiempo que ayer, pasó. Sí, tal cual, tal claro, cual, tal fue cual. hace 20 y pico de años. Entonces, es llamativo y se da una paradoja muy particular que yo siempre lo hablo en el programa de radio que tengo yo acá en Radio de la Ciudad, en Buenos Aires, con colegas humoristas, que es curioso que cuando antes de la pandemia hablamos, obviamente, cuando uno revisaba la taquilla del teatro de Buenos Aires, de calle Corrientes,
los espectáculos más taquilleros, más con más público, eran en un 80 o 90% comedias. O comedias musicales con humor o comedias estrictamente comedias. Tal cual, Entonces, sí, sí. es curioso que en el teatro la gente paga una entrada, se produce para ir al teatro y paga una entrada, que es una entrada generalmente cara, para ver un espectáculo de humor porque quiere, porque lo elige, y sin embargo en la televisión no hay espacio para el humor. Y hay muchas razones, ¿viste? Pero Claro, la verdad, claro. porque Pero siempre se quiere decir que tiene que ver con el presupuesto, con que es caro. Yo medio que discrepo mucho con esa teoría, ¿no? vamos con la frase, querer es poder, porque si querés podés meter algo de humor, hacer ficción tranquilamente. Los domingos tranquilamente sigue siendo familiares, es así. El domingo al mediodía, ¿viste? No pensemos en personas muy jóvenes, pero pensemos en personas de 50 años para arriba que se junta a comer, a cenar. Bueno, volvemos al tema que no estamos, por esto de la pandemia no, pero yo creo que es una reunión familiar el famoso calor de la televisión, por más que parezca medio absurdo, pero está, que te reúne a reírte, a disfrutar, ni hablar de épocas anteriores, pero entiendo muy bien lo que decís. Por ejemplo, Mesa de Noticias, la otra vez pensaba en sitcom de Estados Unidos, como por ejemplo The Office o sí, sí, muy directamente, que la oficina, que transcurre todo ahí, y hay muchos programas, Brooklyn 999 me parece que es todo dentro de una jefatura, a lo que voy que es más o menos lo que vos decís, que es el formato de humor, con un set con distintos personajes, locuras, así, pero es como un poquito eso, por eso recuerdo mucho a Mesa de Noticias y ni hablar de Gianni Lunadei, que para mí siempre fue, cuando empecé a ver Los Simpsons, es el señor Burns. Sí, totalmente. Un actor con una formación extraordinaria, no solo en el humor, sino en el drama. Es una persona sumamente culta, que sabía de teatro clásico, de ópera. Era una persona muy interesante para escucharla, hablar, más allá de lo que uno recibía de él como actor. Y después en la comedia, una cosa espeluznante, porque la sinergia que formaron, el equipo ese que formaron como pareja de humor con mi viejo, se generaba porque los dos se retroalimentaban de una manera total. Mi viejo le escribía a medida, no solo a él, a todos los actores que le ha escrito papá, ha sido siempre muy respetuoso de capitalizar cada talento de cada actor para sacarle lo mejor y que el equipo funcionara a pleno, ¿no? Y en el caso de Gianni se entendían como Maradona y Burruchaga en los 86, ¿viste? Porque él le escribía, por ejemplo, Gianni tenía le hacía una joda que era, le leía los guiones. ¿Te imaginás que Mesa de Noticias iba de lunes a viernes, mi viejo lo escribía y lo actuaba? Entonces claro, tenía un delirio en la cabeza que era increíble. Y a veces en el afán de entregar los guiones que se grababan, obviamente cometía ciertos errores al tipear. Y Gianni, a propósito, le leía los errores textuales, ¿no? Si él ponía, me tengo que ir a arreglar el auto al mecánico, en lugar de decir mecánico, él le decía, tengo que ir al mecánico. Y mi viejo lo miraba y decía, lo dice acá, y él le mostraba el guión, o sea, hacía esos guiños para hacerlo reír a mi viejo y así con todo, con Le Pertenezco, que fue una idea que se le ocurrió a Gianni, lo dijo una vez como al pasar, y mi viejo se la puso y quedó Le Pertenezco, que es un sello, una marca registrada, ¿no? Como la frase que decías vos recién, y todas las que habitaron Mesa de Noticias, ¿no? Qué bochorno, la que decía Beatriz Bonet, Cómo me considera de Rosales. Sí, claro, cada uno tenía cada uno tenía su muletilla, ¿no? Y quedaron en el inconsciente de todos aquellos que disfrutamos del programa. Y, por ejemplo, bueno, pasaron un montón de personas que después fueron estrellas, como Cris Morena, no creo que fue la última tanda, me parece.
no recuerdo a alguien tan puntual, pero bueno, también como que dio pie a muchas personas así a abrirse un camino, ¿no? A darle un paso en la tele. Igual ya Cris Morena ya venía Sí, bueno, haciendo tuvo un películas. elenco. ¿Cómo? Perdón, no te Creo que escuché. Cris Morena ya estaba haciendo películas con Olmedo y Porcel, aparecía, ya tenía como un... No, en realidad eso vino después. Chris prácticamente debutó, había hecho una novela antes, pero ahí fue donde, en Mesa de Noticias, donde hizo su lanzamiento como actriz, y como Chris hubo un montón, porque pensá que fueron 4 años en lo que es hoy la TV pública, lo que era antes ATC, y un año muy corto porque no funcionó en Canal 13. Pero los 4 años de ATC, por ahí desfilaron desde Cris Morena a Carmen Barbieri, Santiago Val, Javier Portales, mientras trabajaba con Olmedo en No Toca Botón, trabajaba en Mesa de Noticias. Hubo un año en que trabajaba, el último año, Anamá Ferreira, bueno, infinidad de actores, Osvaldo Terranova, una cantidad de actores impresionantes que forman, aparte del elenco fijo, ¿no? Donde estaba mi tío, Edgardo, y Gianni Gino Reni, el Tano Reni, y Alberto Fernández de Rosa, Beatriz Bonet, todo un elenco Sí, muy uno más importante. gracioso que el otro en ese momento, eran muy cómicos todos. No, era un seleccionado nacional, era impresionante, gente con mucho oficio en la comedia, y todos se lucían por esto que te decía yo antes, ¿no? El viejo trataba de ver fuera de pantalla, cuando iban al bar, cuando había una reunión, cuál era la habilidad o alguna cosa que lo hiciera particular al actor, y la llevaban el otro día yo contaba en una nota que salió en Clarín ayer o esta semana, sobre que Carola Reina contó una vez que había ido a postularse para un casting de un programa y había quedado afuera, y se la cruzó Yankelevich en un pasillo, y como la conocía le dijo: ¿qué estás haciendo? No, me fue mal, me voy a mi casa. Dice: ¿no querés estar en la redacción de Mesa de Noticias? ¿Y qué voy a hacer? Y dice: mira, ahora te sentás y te van a dar un bocadillo cada tanto. Y pasaron varios capítulos, ella aceptó, empezó a estar ahí, y un día mi viejo la escuchó en el bar, que ella le contaba un chiste a una de las compañeras y lo contó mal. Se olvidó el remate, estaba contando un chiste y se olvidó el remate, y se empezaron a reír de esa boludez. Y mi viejo lo escuchó y le dijo: Carola, a partir de ahora tu personaje va a hacer eso. Siempre va a decir que tiene un chiste para contar y lo va a contar mal. Y era algo que surgió del bar, de estar tomando un café a la hora del almuerzo, y papá lo agarró y lo llevó para que se destaque ese personaje, ¿no? No, Yo tremendo, me enteré tremendo. hace unos años que me lo contó Carola, yo no lo sabía Mirá. eso. Che, Gabriel, y te consulto, la parte intelectual de tu padre, por ejemplo, ¿te acordás que, imagino que habrá sido un gran lector, seguía algún director de cine, era fanático de alguna película, de alguna saga, Eh, cómo se, creo sí, que con el cine se llevaría muy bien. mi viejo fue un autodidacta absoluto, porque él Mirá, tenía educación primaria, no había podido terminar el secundario. Y era un ávido lector, un lector voraz. Desde muy chico se encerraba en su cuarto, en su Córdoba natal, a leer todo tipo de cosas. Mucha poesía, le gustaba mucho la poesía, y leía de todo. Y después, con lo que me preguntás, más referido al cine, él era un fanático que después, como homenaje, le puso ese título a lo que fue la secuela de Mesa de Noticias. Era un fanático del Gordo y el Flaco, de Stan Laurel y Oliver Hardy, ¿no? Fanático total. Se sabía todos los gags. A veces me decía: venía a ver, conseguía una película y me decía: mirá esto, y me iba contando lo que iba a pasar, porque yo se lo sabía de memoria. Lo mismo con Chaplin, con Buster Keaton. Eso del viejo humor en blanco y negro, mudo, o ya con sonido. Y después él fue muy fanático de dos humoristas muy importantes, uno francés que se llamaba Jacques Tati, director de cine,
creador de grandes películas, de un personaje que era Monsieur Hulot, y hizo Mi tío, Las vacaciones de Monsieur Hulot, Tráfico, un montón de películas que era seguido por casi todos los humoristas de la época de mi viejo. Garaecochea, Basurto, Camarota, tenían como un fanatismo muy especial por lo que significaba estéticamente y en el humor en general, de origen francés, era Tati. El estilo de humor, el del humor visual, tenía mucho, porque una cosa estaba enganchada con otra, ¿no? Tati ya era de la época del cine sonoro, porque estamos hablando de los años 60, 70, pero sin embargo hacía mucho humor visual, que era el humor que él le gustaba, de ese humor de situaciones de Chaplin, El Gordo y el Flaco y Buster Keaton. Y después ya más a 70 y 80, él se divertía mucho, estoy hablando del lado de afuera, ¿no? Del exterior, con sí. Mel Brooks. Mel Brooks para mi viejo era un genio absoluto, del joven Frankenstein, el agente 86, de quien fue el creador, el guionista, y todas las películas que hizo Mel Brooks y las comedias musicales, papá también lo admiraba muchísimo. Y después, bueno, lo que tiene que ver eso con el humor de afuera y con el cine. Después acá sí, también. A él le gustaba mucho el estilo del humor francés, ¿no? Esto que te decía yo de Tati y algunas comedias francesas que vinieron después. Y bueno, y eso con lo de afuera. Y después tenía grandes referentes de acá, más que ver, colegas con los cuales trabajó, ¿no? Que no tenían que ver tanto con el cine, más con la televisión, ¿no? No, tremendo. Aparte, bueno, muy bien lo que me contás del Gordo y el Flaco. Bueno, logró la pareja con Gianni Lunadei, ¿no? Él, obviamente, el gordo, el otro, el flaco, pero logró tenerle una personalidad totalmente propia que le dio ahí en el programa. Y claro, te consultaba por esto porque yo realmente no la volví a ver y quiero quedarme con ese recuerdo. Y el recuerdo que tengo... Por eso me parece que podría ser media atemporal, sacando toda la parte estética, ¿no? De cómo estaban vestidos en ese momento, los peinados de los 80s y todo eso. Pero creo que se notaba un buen gusto en cómo se vestían los personajes, cómo estaba el ascensor, el telescopio, esas locuras. Eran como... Tenían cositas de otro lado, ¿viste? A que yo me acuerdo, ¿viste? Y por eso me parece un humor... Y obviamente sin un insulto, sin ninguna mala palabra, que eso es lo más difícil de todo, ¿verdad? Sí, seguramente, era un estilo. Yo la verdad que no reniego de todos los estilos del humor. Para mí el humor es uno solo y hay distintas cuerdas con que cada uno sabe tocarlo, ¿no? Están aquellos que han hecho un humor más procaz, y vuelvo a decir, no me resulta bueno decir, no, eso no es humor. No, sí, es humor porque hay gente que lo consume. De la misma manera que hay gente que consume humor negro, y a mí no me gusta hacer humor negro, y a lo mejor algún chiste que escucho alguna vez en privado me saca una mueca, pero no, es algo que no disfruto, porque siento que con ese chiste hay otra parte de la gente que está sufriendo. Entonces, a mí en lo personal no me gusta, pero entiendo que hay gente que lo consume, ¿no? Pero yo creo que, como bien decís vos, hay cierto humor blanco, familiar, que han ejercido no solo mi viejo, personajes como el Negro Fontana Rosa, Lelutier, Luis Landricina y tantos otros, Pepe Biondi, Tato Bores, que requieren un giro con una agudeza de ingenio particular, porque lógicamente la puteada, el chiste fácil, grosero, capaz que saca la sonrisa más fácil, y lo otro requiere otra elaboración. Pero hay gente que hace un humor que es más zarpado y sin embargo sigue siendo inteligente. Por ejemplo, Enrique Pinti o Antonio Gasalla o Carlos Parciavale. Gente que ha hecho otro tipo de humor y que sin embargo tiene también mucha trascendencia y mucho ingenio en su facturación, en su factura, digamos, ¿no? Sí, aparte, bueno, no dejan de ser capos cómicos también, bueno, creo que de una parte más teatral, pero
a la hora de exponerse esos artistas que dijiste, la verdad que por ahí son medio grotescos, pero tienen esa calidad del buen artista que, bueno, la llevan espectacular. No, es Eh, que yo creo que, viste, por ejemplo, mi viejo se reía mucho, pero mucho, lo he visto reírse a carcajadas, con Pepe Marrone, con José Marrone, y no estoy hablando del Pepe de la televisión, que era más para chicos, estoy hablando del Pepe que hacía teatro a revistas. Y era también una cosa que ocurría con muchos humoristas que no hacían ese tipo de humor, se divertían mucho con Pepe, y después, pasados los años, pasaba mucho con muchos humoristas que se divertían con Jorge Corona, claro. que los hacía reír mucho, y que era Jorge en su momento de esplendor, era zarpadísimo, ¿no? Y Pepe también hacía monólogos que eran muy zarpados para la época, pero la forma de decir, los gestos, las cosas generaban mucha empatía entre colegas, ¿no? Y son estilos distintos, yo creo que es como un instrumento, ¿viste? No todos los guitarristas tocan la guitarra de la misma manera, Tal cual. evidentemente. Bueno, me diste pie y ya te dejo tranquilo en esta tarde. La última pregunta, la música. Tu viejo que imagino que también escucharía bastante música. Lo veo más por el lado del folclore, tal vez, pero siendo cordobés, tal vez le gustaba la Mona Jiménez, que creo que ya estaba la Mona, me parece. Sí, bueno, no, la Mona no solo le gustaba, sino que trabajó en El Gordo y el Flaco. La Mona Jiménez fue parte del elenco. Estuvieron Ricky Maravillas en una etapa y después la Mona también. Bueno, mi viejo no solo era un gran consumidor de la música, sino que fue compositor de grandes temas del folclore y del tango. Y le han grabado temas, por ejemplo, el polaco Goyeneche grabó un tango vals que se llama Berretín, que después hizo una reversión hace unos años, que mi viejo la llegó a escuchar porque él lo invitó a Antonio Viravent, también del mismo tango que se llama Berretín, que en realidad es un vals, pero es un tango vals, ¿no? Y él era un gran consumidor y un cultor y defensor de la música nuestra. Él fue productor ejecutivo de 2 programas que salieron por Canal 13 en los años 70, que se llamó Asado con Cuentos uno y Gente Nuestra el otro. Pero Asado con Cuentos fue un lugar en donde se cruzaban la Andricina con la Negra Sosa, con Hugo Díaz, con todo lo que era los grandes del folclore, las grandes figuras, los chalchaleros, todo, y después iban humoristas y contaban chistes, y se hacía un asado en vivo mientras estaban todos ahí. Él fue un gran difusor y un fanático del tango y del folclore a full, sin duda. Disfrutaba la música a pleno y también la componía. ¿Sí? Impecable, bueno, Juan Carlos estuvo en todas las posiciones, realmente se dio un lindo gusto Sí, fue un cultural, disfrute. artístico, ¿no? Impresionante. Absolutamente. Era un tipo, está mal que lo diga yo porque soy el hijo, pero en realidad me tranquiliza saber que lo dice mucha gente. Era inmenso en todo, en su tamaño físico y en su tamaño artístico, porque era un tipo que medía casi 2 metros y que tenía una grandeza en su generosidad como padre, como marido, como hermano, pero además como generador de contenidos. Era muy querido por todos los que forman parte de la industria audiovisual, ¿no? Siempre era un tipo muy respetado porque él respetaba no solo a los colegas, sino al público, y eso le vino siempre de vuelta. Impecable, impecable. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. La verdad que para mí un gustazo y bueno, un gran abrazo y bueno, gracias por recordar y contarnos cosas de tu padre que realmente para mí fue un genio y para un montón de personas más. Un placer, un saludo grande para vos y para toda tu audiencia. A tus órdenes siempre. Genio, Abrazo. muchas gracias, un gran abrazo, nos vemos. Así pasaba Gabriel Besa acá por Noche Alucinante. Vamos a escuchar una canción y ya volvemos, che. Gracias.